Bueno, buenas Recording in tardes. progress. Muchas gracias. Buenas tardes, Bien, profe. perfecto. Hasta luego, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan recibido el práctico que teníamos que desarrollar el día lunes. Y hoy vamos a continuar, como les había anunciado, con el trabajo práctico número 6B. Por una cuestión nada más que de estrategia didáctica. Tengo la intención de que desarrollando estos dos trabajos prácticos se puedan asentar la metodología de formular el presupuesto de acuerdo a la técnica tradicional, que es describir, definir todos los recursos en un listado y todos los gastos en otro listado, que esa sería la técnica tradicional de formular un presupuesto, donde sí podremos ver si se cumplen los recaudos constitucionales que establecen la prioridad de los gastos. Recuerden el artículo 68, creo que es séptimo párrafo, donde establece cuál es la prioridad de gasto para el gobierno de la provincia de Salta. Bien, permítanme que avancemos con el trabajo práctico número 6. Y en este trabajo práctico número 6 avancemos en el ejercicio B. El trabajo práctico número 5 tiene desarrollo que hicimos, que les envié, y tiene un trabajo de desarrollo domiciliario. Ahora abordamos el trabajo práctico número 6, que tiene un ejercicio A y un ejercicio B, de ambos de desarrollo áulico. Por una cuestión, insisto, estratégica, didáctica, prefiero avanzar con el ejercicio B para asentar la metodología de la formulación del presupuesto clásico. Luego vamos a avanzar sobre el ejercicio A. Todo el mundo con su formulario, con su calculadora y con el enunciado del práctico. Este enunciado me representa la necesidad de manejar permanentemente, de hojear permanentemente un cúmulo de información. Por lo tanto, aunque resulte antiecológico, es conveniente que ustedes lo tengan en papel. Si no lo tienen hoy, para cuando repasen y vayan asentando los contenidos y la técnica de formulación. Habíamos planteado en el práctico número 5 que la primera etapa del proceso presupuestario es la formulación del presupuesto, que es la identificación de las necesidades públicas, y a partir de la identificación de las necesidades públicas, definir qué gastos son necesarios para afrontar y satisfacer esas necesidades públicas. Luego hay que pensar de dónde vamos a obtener los recursos. Fundamentalmente provienen del ejercicio de poder de imperio del Estado, es decir, ingresos según el clasificador por rubro de naturaleza tributaria. Pensado así el proceso, posteriormente es sujeto al proceso de aprobación en las cámaras. Primero, como Cámara iniciadora del presupuesto, tenemos la Cámara de Diputados, luego la trata la Cámara de Senadores, y si no existen inconvenientes o ajustes, se procede a la sanción de la ley y posteriormente por parte del Poder Ejecutivo se dicta el decreto que promulga la ley y está en condiciones de comenzar a ejecutarse el presupuesto, que es la tercera etapa del proceso presupuestario.
la ejecución del presupuesto. Y como todo presupuesto, que se define a sí mismo también como plan de gobierno, tenemos que evaluar, y entramos en la última etapa del proceso presupuestario, evaluar cómo se ejecutó el presupuesto. Todo esto dentro de, entonces, dentro de del denominado proceso presupuestario. Lo primero que hemos dicho que como una buena herramienta, una buena ayuda a memoria es tener en cuenta lo siguiente. Cuando estoy formulando el presupuesto, en cuenta que considero para el presupuesto los recursos que se van a percibir en el periodo presupuestario, que se está presupuestando. Percibir quiere decir que los voy a tener en dinerillo, en caja, o lo voy a tener disponible dentro de una cuenta bancaria. Y que voy a considerar gastos, y acá ya vamos, como les dije en el ejercicio anterior, vamos mejorando nuestro lenguaje técnico. Los gastos que se van a incorporar en el presupuesto son aquellos que se espera ejecutar. Los gastos en la terminología propia de la materia se dice que se van a ejecutar. ¿Qué gastos voy a incluir en el presupuesto? Aquellos que se van a ejecutar en el periodo que estoy presupuestando. Y el periodo que se presupuesta normalmente es un periodo que en el caso particular de la República Argentina y de la provincia de Salta, ese periodo que se está presupuestando coincide, primeramente que recibe un nombre técnico, que es ejercicio financiero. Primer punto, hablamos de ejercicio financiero, nueva terminología que incorporamos, y ese ejercicio financiero, de casualidad, por una cuestión práctica de comodidad, coincide con el periodo calendario. Es decir, que el ejercicio financiero comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Por una cuestión práctica, técnica. Pensemos que esta definición está en la Ley de Contabilidad, también está en la Ley 24.156 a nivel nacional, y por una cuestión práctica coincide con el calendario normal que conocemos nosotros. ¿Eso quiere decir, profesora, y otros países tienen otro ejercicio financiero? Sí, hay otros países que tienen otros ejercicios financieros. Por ejemplo, Estados Unidos comienza el ejercicio financiero el 1 de noviembre y termina el 31 de octubre. O, por ejemplo, Gran Bretaña comienza el 1 de marzo y termina, comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo. Bien, o sea que acá no hay cosas universales, tenemos que precisar estas definiciones cuestiones tan técnicas y sutiles como la que se entiende por ejercicio financiero y cuándo comienza y cuándo termina, están contemplados en una ley. Piensen ustedes que estamos organizando técnicamente, administrativamente al Estado. Entonces todo esto tiene que estar en una ley. Por eso todas estas cuestiones nosotros tenemos que buscarlas siempre en una ley. Y por esa misma razón, una muy buena ayuda, resulta trabajar con la línea de tiempo. Esa línea de tiempo, en la cual va a quedar graficado este periodo de tiempo, que es el ejercicio financiero. El ejercicio financiero, que es el periodo presupuestario que estoy por preparar el presupuesto. El periodo anterior, y normalmente el ejercicio presupuestario lo definimos para este práctico, y la mayoría de los prácticos, como el periodo X. El periodo anterior, es decir, el año anterior, es el X menos 1,
y el año que sigue, posterior, es el año X2 más 1 o X más 2. Es muy bueno, es muy buena herramienta porque nos ayuda a ubicar los recursos y los gastos dentro del periodo presupuestario. Porque además es común que cuando estemos preparando, formulando el presupuesto, tengamos mucha información. Y esa información haya que ordenarla para poder identificarla y poder asignarla al periodo presupuestario. Bueno, vamos al ejercicio 6B del práctico número 6. 6B del práctico número 6. Y dice que usted es el responsable de la oficina de presupuesto, ¿no es cierto?, de Salta, y que se encuentra en la etapa de formulación del presupuesto para la administración central para el próximo ejercicio financiero. Primera diferencia con el práctico anterior, ¿cuál era? Que en el práctico anterior preparábamos un presupuesto ¿para quién? ¿Se acuerdan? Para la administración central y ¿para quién más? Organismo descentralizado. Y para los organismos descentralizados. Bien. Y de estos dos dábamos lugar al presupuesto consolidado. Entonces, cada vez que estamos frente a un ejercicio práctico, hay que tener claro, atento la consigna. El ejercicio anterior era preparar un presupuesto consolidado para la administración de Salta. Eso significaba preparar el presupuesto de la administración central más los organismos descentralizados y obtener el presupuesto consolidado. En este ejercicio solamente nos pide de la administración central. Bien, sigamos viendo. ¿Qué se pide? Debemos estar entonces atentos. ¿Qué se pide? Formular el presupuesto de ingresos y de gastos de la provincia, administración central para el próximo ejercicio. Según la clasificación, rubros para recursos y objetos para el gasto. ¿Cómo era en el ejercicio anterior? ¿Con qué clasificadores trabajábamos? ¿Se acuerdan o no? Recursos era también por rubro y objeto para el gasto. Esto es porque es una clasificación clásica, habitual, muy común. Y B, se nos pide formular el presupuesto de ingresos y gastos de la provincia para la administración central para el próximo ejercicio según la clasificación económica de recursos y gastos, que también era una cuestión que nos estaban pidiendo en el ejercicio anterior y que es una ejercitación para ustedes. Este punto es de resolución domiciliaria, pero que es una ejercitación en donde ustedes pueden ver las relaciones que se dan entre los distintos tipos de clasificadores presupuestarios. También tenemos en esta oportunidad la información de qué pasa en el caso de desequilibrio financiero. En el anterior nos daban la información que podíamos tomar un préstamo y que ya estaba aprobado por la legislatura. Pero en este práctico dice que tenemos que analizar la situación en caso de desequilibrio financiero y tenemos que formular una propuesta concreta, ya que no existen posibilidades de endeudamiento. Es decir, que si nos encontramos frente a una situación en que hay más gastos que recursos, partamos de la idea de que hay que mirar qué gastos habremos de priorizar, dónde haremos los ajustes, porque no tenemos autorizado endeudamiento. En el ejercicio anterior lo tenemos, en este no lo tenemos. Todos estos datos
ustedes cuando vayan leyendo, ustedes tienen que ir tomando nota de esto, porque muchas veces alegremente el alumno empata, por decirlo así, el presupuesto recurriendo a un préstamo que si vamos a los hechos, en la realidad, si no tenemos autorización del Poder Legislativo, no podemos tomar. Vuelvo a insistir que esto sirve también para la reflexión de la vida cotidiana, donde se discute habitualmente la cuestión de la deuda y se echan culpa de quién tiene la culpa de la deuda, alguien que llora por la deuda, realmente porque es para llorar. Entonces, normalmente se desentienden de la deuda, pero allí estuvieron todos sentados, salvo que hubieran dejado expresa mención de su no conformidad con lo que, con el préstamo, con el endeudamiento que se está por tomar. Sigamos. A tal efecto, ¿no es cierto?, se nos van a dar información, se nos va a proveer información primero la tenemos que solicitar información a las distintas áreas y luego estas áreas nos van a proveer información que va a servir para que nosotros formulemos el presupuesto de recursos y de gastos. Bueno, comenzamos con la información referida. ¿Todos me van siguiendo con su práctico? ¿Todos tienen este práctico? Sí, profe. Sí, profesora. Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien. Y tenemos información referida a los ingresos estimados derivados de coparticipación de impuestos nacionales. Tengo 2 millones de pesos. ¿Tienen este cuadro? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Luego tenemos el impuesto inmobiliario rural, luego tenemos el impuesto a los sellos, el impuesto a las actividades económicas, el impuesto a las cooperadoras asistenciales, las multas y los intereses por préstamos. Tenemos ahí un detalle de los ingresos que se espera recaudar en el próximo ejercicio financiero. Pero ustedes van a observar que hay cuántos de estos conceptos están signados o tienen una marca que dice A. ¿Cuántos hay? Cuatro, profe. 4. 4. Pareciera ser, si estuviéramos en contabilidad, en matemática 1, que de eso es un factor común. Un factor común de estos 4 tipos de ingresos que tenemos que entender de qué se trata. Y este factor común nos va a permitir también identificar qué tratamiento le vamos a dar. Luego tenemos las cooperadoras asistenciales, que son las únicas que están identificadas con un sello de B, que también me está indicando que tienen un tratamiento especial. ¿Qué es el impuesto a las cooperadoras asistenciales? Primero vamos a decir que actualmente ya no está vigente el impuesto, pero que todavía se siguen recaudando algunos planes de pago de años anteriores, así que por eso todavía subsisten en el práctico. ¿Y qué es el impuesto a las cooperadoras asistenciales? ¿Alguien sabe? Es un impuesto provincial, profe. Era un impuesto Ajá, provincial. sí. ¿Y quién lo paga? Es un impuesto que lo paga el empleador, que se aplica una alícuota sobre la nómina salarial. ¿Para cualquier cantidad de empleados? Pues Está muy bien la definición. ¿De todo empleado?
Exactamente. Bien. Bueno, Profesora, ¿no estaba derogada esa sí, ley? por eso dije que está derogada, pero que todavía se siguen recaudando planes de pago que se han hecho de esos impuestos. Por eso es que se consignan. Ah, está bien. ¿Ok? Gracias. Bien, perfecto. Bueno, me encanta que estén ahí atentos. Bueno, después que tenemos estos datos, tenemos ahí unas multas y unos intereses por préstamo. Bien, dice entonces que la condición, el concepto, digamos, de estos impuestos provinciales, eran lo que reunía a estos, a estos impuestos provinciales, y que el total de estos impuestos provinciales suman 2.612.500 pesos. ¿Alguna duda de dónde sale este valor? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice es rescatar de este práctico los impuestos provinciales. ¿Estamos hasta ahí? Chicos, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, vamos a decir ahora, explicar qué es esta indicación de este apartado A, y decimos que todos aquellos impuestos que están con una identificación con una letra A necesitan una explicación, porque todavía rige la ley 5082, que fija el monto participable a los municipios de la provincia en un 12%. Entonces vamos a decir que el importe fue estimado previendo que no van a existir modificaciones en la normativa aplicable actual. Si ustedes leen el presupuesto, hay un artículo que ratifica la vigencia del régimen de coparticipación a los municipios. Así como la nación nos coparticipa los impuestos a las provincias, la provincia de lo que recauda también le coparticipa a los municipios. Punto 1. ¿Y cuánto se coparticipa? Se fija el monto participable a las municipalidades de la provincia en un 12%. Quiere decir que de lo que ha recaudado en concepto de los que tienen identificado la letra A, va a coparticipar a los municipios, les va a transferir, va a sacar dinero, es decir, que va a tener un gasto transfiriéndole de todos estos ingresos una parte a los municipios. Y para el punto B, que identifica el impuesto a las cooperadoras asistenciales, subsiste, aunque está derogado, pero la operatoria se sigue aplicando, la ley 5335, que establecía el mecanismo de cómo se participaba lo que se recaudaba en concepto de cooperadoras asistenciales, diciendo que el 80% del monto recaudado por este concepto se va a transferir a las cooperadoras asistenciales, que son entidades
públicas, está muy discutida la naturaleza jurídica de las cooperadoras asistenciales, aún ya muertas, digamos, ya en extinción. Las cooperadoras asistenciales son entidades jurídicas públicas porque manejan y se financian con fondos públicos que atienden, según la ley decía, todo tipo de actividades y necesidades sociales, salud, alimentarias primarias, la copa de leche, allí está la atención para los remedios, asistencia para viajes sanitarios, etc. Y estas funcionan en los municipios, funcionaron en los municipios, algunos municipios que recaudan mucho, que tienen mucha actividad económica, solían tener verdaderas organizaciones. Era tan importante a veces lo que recaudaban en concepto de cooperadoras asistenciales, cuyo presidente normalmente era el propio intendente, podían comprar, no solamente era ayudar en los pequeños gastos a las personas, sino que incluso en algunas cooperadoras asistenciales supieron comprar, por ejemplo, móviles odontológicos, móviles para hacer mamografía, solían comprar transporte para discapacitados. Entonces, estamos hablando de un monto importante que manejaron y que supieron en su momento gestionar las cooperadoras asistenciales. ¿Por qué? Porque se nutrían de un 80% de lo que se recaudaba en concepto de este impuesto provincial, se recaudaba y se transfería a las cooperadoras asistenciales. Por eso la distinción, porque estas transferencias que hace la provincia a los municipios representan gastos. Vamos a ver entonces con la operación número 1. Tenemos que interpretar entonces cuánto vamos a registrar en conceptos de recursos y cuánto vamos a registrar en concepto de gastos, que está representado por las transferencias a los municipios. Veamos por un lado, ¿qué impuestos teníamos? Teníamos la coparticipación de los impuestos nacionales por 2 millones, el impuesto inmobiliario rural por 10.000, el impuesto a los sellos 90.000, las actividades económicas 500.000, y las cooperadoras asistenciales tienen otro tratamiento. Así que ahí paramos. Sumamos todos los conceptos que están identificados con la letra A, que representan la coparticipación a los municipios en virtud de la ley 5082. Y el total de lo que se recauda es 2.600.000 pesos. O sea que ya tenemos el total de lo que de los ingresos. ¿Qué ingresos? ¿Qué ingresos? Tributario. Muy bien. Bien, pero de esos 2.600.000 voy a registrar la transferencia de los municipios. 12% del total de impuestos identificados con este factor común A, y el 12% son 312.000. Luego tengo la cooperadora asistencial por 12.500 pesos, y esto representa un ingreso para la provincia. Pero al mismo tiempo le transfiere al municipio el 80%, y entonces el 80% que transfiere son 10.000 pesos. Total que transfiere a los municipios 322.000 pesos.
Recomendación: cuando estén trabajando en un cúmulo de información, recuerden ustedes que cada dato que les ha sido proporcionado para el formular el presupuesto puede, aunque en apariencia parezca que es todo ingreso, tengo que prestar atención y el detalle, porque puede estar oculto o pasar desapercibido a una primera lectura algún gasto y yo omito incluirlo incorrectamente, en una decisión incorrecta, omito incluirlo en el presupuesto, o sea que voy a formular incorrectamente el presupuesto. En la práctica, en lo que les toque en la vida cotidiana, si tienen que hacer un presupuesto, hagan esta percepción. No dejen, no, yo voy a ir completando los ingresos. Después reviso en la próxima lectura los gastos. No, porque como cada operación es tan compleja, ustedes es mejor que vayan ya identificando los recursos, ya identificando los gastos, porque si no es doble tiempo. Son poco eficientes en el manejo de un recurso tan escaso en la vida y en un parcial como es el tiempo. Entonces ustedes hacen la lectura total, hacen el razonamiento total y ya identifican los recursos y los gastos. Entonces, lo que determina el total de la operación 1 es el total de los impuestos que yo había identificado que recaudaba el Estado. Y además me faltó identificar otros, porque de los 2.612.500 pesos eran los tributarios. Pero en el listado original, que está con celeste, por eso está distinguido, hay otros ingresos, donde están ahí las multas. Y las multas se presentan como ingresos no tributarios. Y los intereses por préstamos que cobro, ¿cómo se clasifican en el clasificador por rubro? Renta de la propiedad. Rentas de la propiedad. Muy bien, son las rentas de la propiedad. Perfecto. Vamos a registrar. Perdón. Entonces, tengo ingresos y tengo gastos. Vamos a las planillas que tenemos nosotros. ¿Qué planillas tenemos disponibles? ¿Qué planillas tengo disponibles? Para registrar qué. Los recursos por rubros Ajá. y los gastos por objeto. Perfecto. Entonces ya están ubicados en la planilla. Ahora sigamos. Esta planilla tiene un formato especial. Esta planilla tiene en la primera columna un detalle de todas las cuentas de recursos según el clasificador por rubro. Consejo: aprendan las cuentas. Porque no sabemos si el práctico, el ejercicio, el parcial, viene con la columna vacía o con la columna ya orientada. Tienen que aprender. Tienen que saber cuáles son las cuentas para, si voy a usar el clasificador por rubro, si voy a usar el clasificador económico, que son los más usuales, y cómo se vinculan. ¿Cómo se vinculan? Esa es una tarea que ya hemos hecho en el ejercicio anterior. Y luego procedo en la particularidad de este ejercicio práctico que describe las cuentas y luego en columnas sucesivas va a describir las operaciones y luego el total. Entonces, operación número 1. Ingresos tributarios
2.612.500. ¿De dónde sale ese valor? ¿Dónde voy a buscarlo? ¿Dónde lo habíamos trabajado? Acá primero en esta descripción y luego en el cuadro de abajo. ¿Todos están de acuerdo? Para que no digan, no sé de dónde sale Sí. este número. Sí, profe. Bien. Luego tengo unos ingresos no tributarios. ¿Cuáles son los no tributarios? Las multas. Las multas. Entonces registro en la operación número 1 como ingreso no tributario los 20.000. Y luego tengo los intereses por préstamo, que eran, como dijo Javier. Venta de la propiedad. Perfecto. Registro renta de la propiedad. No cierro ningún número todavía, solamente voy registrando las columnas porque tengo que ir registrando las próximas operaciones. Operación, ¿tengo que registrar algo más o no? ¿O ya terminé de registrar la operación 1? El gasto, o sea, las transferencias. Ah, bien. El gasto, que es por objeto del gasto, siguiendo el clasificador, también me tengo que aprender esto y no equivocarme. Voy a la operación número 1, que tiene la misma metodología, describe las operaciones. Voy a la operación número 1 y busco. ¿A quién le estoy pagando? ¿A quién le pago? A los municipios. A los municipios. Estoy pagando, están saliendo fondos y los estoy dando en coparticipación. No me van a devolver nada de eso. O sea que estoy netamente transfiriendo. Y esta transferencia es para atender gastos corrientes, salvo que expresamente algún valor se identifique que es para algún gasto de capital. Pero en general hablamos de las transferencias corrientes. ¿Por cuánto hago la transferencia corriente? ¿De dónde saco ese valor? De los 312 más los 10.000 de la cooperadora asistencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasó en ese suspiro ahí? Se perdió. Bueno. Bien, sigamos entonces, vamos a la operación número 2. Se firmó un convenio entre la provincia, el gobierno nacional y la municipalidad de Iruya para la construcción de una hostería en Iruya. El monto total de la obra que será ejecutado por el gobierno provincial asciende a 400.000 pesos. Y con el siguiente financiamiento, que será aportado en su totalidad al inicio de la obra. Entonces se firma un convenio. El monto de la obra que va a ejecutar el gobierno, entiéndase en el próximo ejercicio que estamos presupuestando, asciende a 400.000. ¿Y cómo se va a financiar? Se va a recibir, la provincia va a recibir o va a disponer de todos los fondos al inicio de la obra. Quiere decir que va a disponer de todos estos fondos en el periodo que estamos presupuestando. El ritmo de ejecución, el aporte del gobierno nacional son 200.000, el aporte del gobierno provincial son 150.000, el aporte del gobierno municipal son 50.000.
El ritmo de ejecución de la obra previsto es para el próximo ejercicio, es decir, el ejercicio que estoy presupuestando, el 80%. Y para el siguiente, el 20%. Vayan ya con la línea de tiempo. No se prevén adicionales ni otro concepto que pueda incrementar en el costo de la obra. Bueno, en esta operación, ¿qué transacciones existen? ¿Existen gastos? Sí. Existen gastos. ¿Cuál es el gasto? El aporte del gobierno provincial por 150.000. Pero el gobierno el que va a ejecutar, ¿no? Entonces ya le da una consigna. Bien de uso. 30% sería de No, un momento, me quedo acá y ya recojo en 2 minutos lo que me aportaron, que estaba muy bueno. El aporte del gobierno provincial, que hemos dicho que cuando se usan los fondos propios, eso no representa un gasto, es una aplicación de los recursos, o sea, no registramos gastos por utilizar nuestros propios fondos. ¿Se acuerdan en el ejercicio anterior el tema de cuando Vialidad pagaba uno de sus automóviles con fondos propios? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Ah, bien. Entonces, para que no nos quede en el aire eso, ya lo estamos aclarando. Lo segundo, alguien me dijo bienes de uso. ¿Quién lo dijo, por favor? ¿Quién fue? Identifíquese, por favor. ¿Quién dijo bienes de uso? ¿Nadie? Yo escuché. Bueno, nadie quiere decir, bueno, muy bien lo que cuando dijeron bienes de uso. Ahora, ¿quién fue? Dígame. Bueno, tenemos 400.000, dice. Que la obra cuesta 400.000. El gasto que corresponde al periodo que estoy ejecutando, ¿de cuánto es? Va a ser el 80% de los 400.000. Bien. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, va a ser el 80% de los 400.000. ¿Cuánto es? 320.000. 320.000. Bien. O sea que ya tenemos el gasto. La obra de 400.000 va a ser ejecutada un 80% en el periodo que estamos presupuestando, por lo tanto, debe atribuírsele un gasto de 320.000. Bien. Luego, la pregunta es, ¿hay recursos? Sí, Ajá. tendría que ser las transferencias que nos hacen el gobierno nacional y el municipal. Bien, porque ya hemos acordado, ya aclaré que lo del gobierno provincial no se considera un gasto, ¿correcto? Y eso que me da el gobierno nacional y el municipal, ¿qué es? Es un recurso, pero ¿en qué cuenta? ¿A qué partida? Transferencia de capital. Transferencia de capital. Transferencia de capital. Bien, vamos, va. Me encanta. Entonces tengo recursos, los 150 no registramos, y tengo recursos. Y además tengo un gasto.
O sea que tengo que hacer registros. ¿En qué planillas? ¿En qué planilla? En las dos planillas. Recursos y gastos. Bien, perfecto. Entonces vamos a la planilla. Vamos a la planilla de recursos. Operación número 2. Y efectivamente tengo las transferencias de capital por 250.000 que devienen de los 200.000 más los 50.000. ¿Todos de acuerdo de dónde salen estos números? Bien. Y vamos a los gastos. Y en los gastos, operación número 2, tengo bienes de uso 320.000. ¿Preguntas? Operación número 3. El taller del Servicio Penitenciario de Salta prevé la adquisición de insumos por 20.000 pesos. Pago de luz, 5.000 pesos. Publicidad, 10.000 pesos. Y asimismo estima unos ingresos por venta de los productos del taller por 60.000 pesos. Piensen. Tenemos recursos y gastos. Bueno, en este punto, ¿qué transacciones tenemos? Tenemos recursos, tenemos gastos, ¿qué tenemos? Ambas. Ajá, muy bien. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los recursos? El El ingreso ingreso por la de los venta de Por las productos. Ajá. ¿Y en qué partida se registra esto? Venta de bienes y servicios De la administración de pública. la administración nacional. Bueno, ¿y los gastos? bienes de consumo y servicios no personales. Ajá. ¿Todos de acuerdo con lo que aporta el compañero? ¿Cuáles son los gastos o los bienes de consumo y cuáles son, por qué son servicios no personales? No entiendo. El bien de consumo sería la adquisición de los insumos por 20.000 pesos. Sí. Ajá. Y los servicios no personales serían la luz y la publicidad, por el tema de que, bueno, son servicios, digamos, no personales. No sé cómo explicarlo. A ver. La palabra clave para saber si estoy en un servicio no personal nos ayuda mucho, es la palabra que tengo que contratar, ¿no? Contrato. La idea de contratar me habla de servicios no personales. Pero increíblemente, como servicios no personales, también puede ser si yo contratara los servicios de un arquitecto para que me hiciera el diseño de la nueva cárcel que se está por construir, no sé, en San Antonio de los Cobres. También sería un servicio no personal. Entonces parece ser que la palabra clave
es que se contratan, que hay un contrato. Eso nos puede ayudar para saber. Y ustedes dirán, pero yo nunca firmé un contrato para que DESA me dé la luz. No, pero hubo un contrato de adhesión. Estoy segura que cuando fueron a pedir el medidor, firmaron. Y había condiciones y derechos y obligaciones para las partes. Se contrató. ¿Está? Algunas veces uno no termina de relacionar algunas actividades muy cotidianas, no percibe su naturaleza para poder identificar de en qué partida imputar. Perfecto, muy bueno el aporte. Parece que tengo que tomar agua y dejarlos. Yo quisiera mucho de que si son de años anteriores, ya les he dicho, me traigan los prácticos en blanco para que sea un redescubrimiento del ejercicio. Profe, la consulta, hablando de eso, ¿son los mismos los prácticos los años anteriores que los de ahora? En general, sí. Algunos les vamos actualizando. Bien, gracias. Bueno, tengo gastos y tengo recursos. ¿Sí? Tengo gastos y tengo recursos. Así que me voy a registrar los recursos. Los recursos, entonces, por eso para nosotros era muy importante que ustedes completen el cuestionario inicial en la plataforma. Recursos, planilla de recursos. Tengo la venta de bienes y servicios de la administración pública referido a la operación número 3 por 60.000 pesos. Gastos, operación número 3, bienes de consumo, 20.000 y servicios no personales, 15.000. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Operación número 4. El programa de crédito público informa que se han tramitado 2 préstamos en las siguientes condiciones. Hay un préstamo del BID 940 con un monto aprobado de 1.000.000 de pesos. Los desembolsos, es decir, los ingresos que va a recibir la provincia, semestrales del 50% en los meses de octubre del próximo año y abril del año siguiente. Y establece un periodo de gracia para el pago de capital e intereses de 1 año contado a partir de la fecha del primer desembolso. Entonces, ¿cuándo se van a pagar el capital y los intereses por primera vez? ¿En qué mes? ¿En qué mes? Sería en octubre de 2024. Si estuviéramos presupuestando el 24. Estaríamos presupuestando 23, ¿no? Claro. Entonces se pagaría en octubre de 2024. Bien, perfecto. Bueno, y en esta operación del préstamo BID 940, en esa transacción, ¿hay recursos? ¿Hay gastos? Recurso. Ajá, ¿recurso por cuánto? Por el 50% del valor ¿Cuánto del era? préstamo. 500.000. 500.000. Bien, ¿hay gastos? No para este ejercicio. No. Bien, vayan tomando nota ustedes. Y vamos al préstamo BID 850. El monto aprobado del préstamo es de 2.000.000 de pesos. El desembolso, es decir, los ingresos para la provincia, semestrales del 50%
en los meses de junio y diciembre del próximo año. El periodo de gracia para el pago de capital e intereses es un año contado a partir de la fecha del primer desembolso. Con respecto a esta transacción, ¿hay recursos? Sí, Sí, ¿Cuánto? 2 millones. 2 millones. Bien. ¿Y hay gastos? No, profe. No, Ajá. Bien. Van haciendo las cuentas ustedes, ¿no? Ustedes tienen que hacer su cuenta auxiliar. Otra información más que tiene que ver con el programa de crédito público. Con relación a las erogaciones vinculadas a la deuda pública interna y externa, se estiman las siguientes erogaciones anuales para el próximo ejercicio. Intereses por 120.000 y capital por 450.000. En esta transacción, ¿existen ingresos? No, ¿Todos de acuerdo? ¿Existen gastos? sí. sí. Bien, perfecto. Ahora ustedes van a ir a las planillas y van a registrar solitos esta operación 4. Pueden hacerlo con lápiz para que, si hay que corregir, no quede improlijo. ¿Listo? ¿Estamos o no? ¿Quién se animó? Pero no quiero que me lo diga porque lo leyó, quiero porque lo hizo. ¿A dónde voy primero? ¿A los recursos o a los gastos? A los recursos, la obtención de préstamo. Ajá. Voy a ir a los recursos. Uy. No sé qué le pasa. Voy a los recursos, operación número 4, obtención de préstamo, ¿por cuánto? 2.500.000. Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos. Vamos a los gastos. ¿Qué registro de gasto? ¿Qué registro de gastos? La amortización de... Intereses y amortización de capital. Ajá. Bien. Vamos a los gastos. Y tengo servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Hay que ser más exquisitos en la terminología. Aprendan los nombres de las partidas. Operación número 4. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 570.000. 570.000. Bien. Operación número 5. Los requerimientos anuales para el ejercicio financiero próximo de los distintos servicios administrativos financieros comprenden los siguientes conceptos e importes. Gastos de telefonía fija y móvil, 5.000. Seguros del parque automotor, 80.000.
Insumos de computación, 10.000. Elementos de limpieza, 5.000. Papelería y otros, 15.000. Y equipo de computación, 30.000. Esta transacción se refiere a recursos, a gastos o a ambos. A gastos. Gastos. No hay ningún recurso. ¿Seguro? ¿No hay ningún recurso? No, profe. Bueno. ¿Cuánto es imputable? ¿A qué partida? ¿Con qué partida vamos a trabajar? ¿Con gasto de consumo? ¿Con servicios no personales? ¿Con cuáles? Servicios no personales. ¿Hay alguno de servicios no personales? ¿Y hay algún gasto de consumo? Sí. Sí. También. Bien. Calculen cuánto es imputable a gastos de consumo y cuánto a servicios no personales. ¿Cuánto? ¿Cuánto para gastos de consumo? ¿Cuánto para gastos de consumo? 85.000. ¿Qué sumó? Cuénteme. Gasto de telefonía fija y móvil por 5.000. Y ¿Ese seguro gasto de del parque consumo? automotor. ¿Esto es gasto de consumo? Servicio no personal. Sería. Servicios no personales. Perdón, servicio Yo no personal. No, Claro, ¿por qué? Porque yo contrato. ¿Sí? Acuérdense la palabra que es detonante, disparadora. ¿Cuáles son entonces los gastos de consumo? ¿Qué suman? Serían 35.000. ¿Y de dónde salen? Serían los... serían los Insumo de insumos de computación. computación, los 10.000. elementos de limpieza y 5.000. los de papelería por 15.000. ¿Cuánto es eso? 30.000. Ah, 30.000. O sea que en gasto de consumo tengo 30.000. ¿Correcto? Sí. Sí. Yo lo estoy escuchando a ustedes, ¿no? Voy anotando acá. Han dicho gasto de consumo, 30.000. Vayan tildando qué es lo que me han dicho. Y ahora, ¿hay algún servicio no personal? Sí, profe. ¿Cuál? Los gastos de telefonía, Sí, El seguro. los seguros del parque automotor sí. y eso no. ¿Y qué? Eso es. ¿Cuánto es Estos eso? serían 85.000. Perfecto. Bien. ¿Y ¿Ya está todo tildado? Faltan los 30.000 ¿De qué? del equipo de computación. Ajá. ¿Y dónde se imputa eso? Viene de En uso. bienes de uso. Bien. Vamos a ver si es verdad. No serían, así vienen los planos. ¿Qué duda tenías? A ver, contame porque no quiero que te quedes con la duda. No, profe, si eran bienes de, sí le entendía que eran bienes de uso, pero bueno, se me dice ahí un día más, pero sí entendí que eran bienes de uso. Bueno, perfecto. Gracias. Vamos los gastos entonces. Operación número 5. Bienes de consumo, los 30.000. Servicios no personales, 85.000. Y los bienes de uso, 30.000.
¿Algo más para registrar en la operación 5? No. Bueno, vamos a la operación 6. Dice que la Secretaría de Obras Públicas nos informa lo siguiente. Hay obras nuevas y hay obras en ejecución. Otra vez vamos a requerir trabajar con la línea tiempo. Obras nuevas. El plan de obra remitido a la Coordinación Provincial de Presupuesto para el próximo ejercicio asciende a 1.500.000 pesos. Se estima que la desaceleración que sufre la economía impactará negativamente en el ritmo de ejecución de las obras, que se verá retrasado en un 20%. ¿Quién me explica qué pasa con esos datos? ¿Quién me explica? Porque yo no lo entendí. ¿Qué dice este punto? A ver, chica, chico. Porque tienen que registrar eso en el presupuesto. Para registrarlo, tienen que entenderlo. ¿Cuánto se espera de obras públicas ejecutar? ¿Cuántas obras públicas se espera ejecutar el próximo año? 1.500.000. Ajá. Pero dice que solamente se podrá cumplir con eso el 80%. Claro. Eso quiere decir. ¿Todos han entendido lo mismo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, según esto, ¿cuánto se va a ejecutar de obras públicas para registrarlo en el presupuesto? 200.000. 1.200.000. ¿1 millón? 200.000. Ajá. Bien. Tengo ese dato. Voy a las obras en ejecución. Vayan haciendo sus borradores. Obras en ejecución. Del total presupuestado en el presente ejercicio, es decir, estoy parada en el 22, tenía 1 millón de pesos del total presupuestado en el presente ejercicio, 1 millón de pesos, se ejecutó en el 22, ¿cuánto? 75%. 750.000. El 75%. ¿Cuánto se ejecutó este año? Yo tenía presupuestado 1 millón. ¿Cuánto ejecuté? En el 22. 750.000. 750.000. Previendo finalizar la obra, el ejercicio siguiente, es decir, el ejercicio que estoy presupuestando. ¿Tengo que contemplar algún gasto de esas obras en ejecución en el ejercicio que estoy preparando? ¿Cómo era la pregunta, profe? Disculpe. ¿Tengo que contemplar alguna cuestión referida a las obras en ejecución en el presupuesto que estoy preparando? No, dice que no. Ahí no tendría que contemplar el 25%. Pensaba lo mismo. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Javier, ¿qué opinabas vos? ¿No sos Javier o no? Yo te cambié de nombre ahora.
A ver, el joven que nos acompaña, por lo menos nos acompaña con su voz. ¿Qué opina? ¿Hay que contemplar algo o no en el presente ejercicio? Profe, entiendo que se debe ejecutar el 25% restante. Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda de aquellos que no nos han acompañado con sus reflexiones? Es una obra en ejecución que hoy en el año 22 estaba presupuestada por 1 millón de pesos. Se ejecutan un 75% en el 22 y se prevé que se va a finalizar en el ejercicio siguiente. Por lo tanto, en el ejercicio siguiente, en el año 2023, tenemos que incluir el 25% restante. ¿Queda claro? Solamente, ¿quedó claro o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿A qué viene esto? No se prevén adicionales ni otro concepto que puede incrementar el costo de la obra. Que yo estoy haciendo un cálculo muy simple. 1 millón de pesos que estaba presupuestado se ejecutó en un 75%. Para el nuevo presupuesto incluyo el 25% por cálculo simple, es decir, 250.000 pesos. No estoy pensando si hay algún adicional para la obra o algún ajuste de costo, no, porque a mí lo que me interesa no es el cálculo, es que ustedes comprendan que se debe incluir en el presupuesto en el que estamos trabajando. Esa es la intención, por eso es que no se prevén otros gastos. Si, por ejemplo, podría decir, se prevén gastos adicionales de 10%, tendría que aclararse si es sobre el millón, si es sobre el 25%, etcétera. Pero en esto, como no nos interesa que se pongan a hacer más cálculo, lo que nos interesa es que quede claro que esa parte que no se ha ejecutado y que se prevé terminar en el 23, la incluyamos en el presupuesto del 23. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, registremos. ¿Hay recursos acá? No. 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 Hay gastos. ¿Sí? Registremos. Vamos al gasto. Operación número 6. Bienes de uso. Lo que se va a ejecutar es el 80% por la desaceleración de la economía, el 80% del 1.500.000, más el 25% que queda del 1.000.000 de pesos. ¿Correcto? Eso determina un total de 1.450.000. Operación. ¿Qué operación viene ahí? ¿Qué operación viene? 7. 7. 7. Se prevé la adquisición de un avión sanitario nuevo por 700.000 pesos, entregándose como parte del pago el que actualmente posee la provincia, reconociéndole por el mismo un monto de 400.000. A veces es importante
entender la naturaleza de las transacciones para poder ver dónde las imputamos. En primer lugar, pregunto, en una operación donde se compensan valores, el avión nuevo cuesta 700 y el avión que entrego como parte de pago 400, mi razonamiento de contador sería rápido, tengo que hacer la diferencia y tengo un gasto de 300. Pero en la formulación del presupuesto tenemos que aplicar el principio de valor bruto. ¿Qué es el principio de valor bruto? El principio de valor bruto es aquel que dice, se incluyen en las transacciones donde estén vinculados ingresos y gastos, se incluye el total del ingreso y el total del gasto. Nunca se netea, porque si yo neteara, yo digo, bueno, voy a gastar el avión nuevo, un gasto de 700. Pago a cuenta 400. Entonces 300 nomás son de gasto para mí. Estaría afectando también el principio de la transparencia, porque no estaría representando en el presupuesto los gastos reales, que en realidad es de 700 y no de 300. Y estaría perdiendo de registrar el ingreso que significa cuando yo digo entrego un bien como parte de pago, la cuestión interna, la sustancia de la operación es que se trata de una venta del bien y que lo obtenido de esa venta lo aplico después a financiar el pago del otro bien que estoy comprando. Por lo tanto, en esta operación debo registrar un gasto de 700 y tengo que registrar algún recurso o no. Sí. ¿De cuánto? Sería el ingreso por la venta. Bien. Entonces tengo que registrar como recurso operación número 7, recursos propios de capital. ¿Qué quiere decir recursos propios de capital? Porque estuve vendiendo bienes propios y desprendiéndome del avión viejo, de ese recurso propio de capital que me sirve para mi proceso productivo de bienes y servicios para satisfacer necesidades públicas. Eso es lo que me estoy desprendiendo de un recurso que proviene de un bien propio de capital. Por eso entonces tengo la operación número 7 por 400.000 pesos. Y luego tengo que registrar el gasto en la operación número 7 de la adquisición de bienes de uso por 700.000. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno. Vamos al punto 8. La Coordinación General de Recursos Humanos informa que las remuneraciones de la planta permanente y contratada ascenderán a 150.000 pesos mensuales, importe que no incluye las cargas sociales que representan el 15%. No se prevé un incremento en los haberes, por supuesto una situación insólita. Se prevé celebrar contratos de locación de obras con profesionales sin relación de dependencia
por el importe anual de 70.250 pesos. No se prevé incremento en dichos contratos. Estamos frente a ¿qué? A gastos de personal. Esta es una información que nos da el área de recursos humanos, que nos va a dar información de gastos de personal. En gastos de personal imputamos las remuneraciones de la planta permanente y de los contratos denominados contratos de prestación de servicio o contratos de servicio. Y están divididos los datos que se refieren a los contratos de locación de obra. En esta transacción número 8, ¿hay recursos o gastos? ¿O ambos? Gastos. 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 Bien. ¿Por qué valor? ¿Por qué valor? Serían los 2.242.500. ¿Y cómo calculaste eso? Bueno, los 150.000 le saqué el 15%, le agregué el 15%, y bueno, no sé si estará bien ahí, pero lo multipliqué por 13. ¿Por qué tenés duda que sí está bien multiplicar por 13? No sé. ¿Por qué? Porque sería incluido el SAC. Claro. 12 Bien. meses más. O sea, justamente por SAC. eso. Pero... Bien, ajá. ¿Quién más está de acuerdo con que ese es el valor? Es el valor del punto 8. Sí, está bien. Coincido también. Ajá. ¿Y dónde? ¿Y el punto? ¿Y el segundo, la segunda viñeta, dónde va? ¿Y los Ahí jugaría, 70.250? profe, en la segunda parte. No, ¿cuál es la pregunta que hizo? ¿Qué pasa con el dato de la segunda viñeta? Ahí también juega lo del contrato, como dijo Ajá. hace rato, al inicio. Claro. Bien. ¿Y dónde se imputa ese gasto? ¿A gasto de personal? Servicios no personales. Personal. Servicios no personales. Perfecto. Bueno, ¿cómo registramos esto? ¿Dónde vamos? ¿A qué planilla? De La gasto. de gastos. Bueno, vamos a la planilla de gastos. Entonces tengo gasto de personal, operación número 8, 2.242.500, ¿sí? Y servicios no personales, 70.250. Normalmente estas pistas yo se las suelo dar, se las di hace rato, era para ver si prestan atención y van guardando información. Muy bien. Profe, una preguntita más. Sí. ¿Esos 70.250 son servicios no personales y formarían parte de servicios técnicos y profesionales? Sí. Ah, bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos a la operación número 9. Se implementarán cursos de capacitación con un costo de 50.500 pesos. Para llevar a cabo los mismos se contará con la ayuda del Gobierno Nacional para solventar el 50% de los costos. ¿Qué es esto? Gastos, recursos, ambos. Ambos. Ajá. Ambos. Bien. ¿Qué vamos en recursos? ¿Y en qué partida? Sería una transferencia. Ajá. Transferencia. ¿Y en gastos?
¿Qué es gasto? ¿Qué es gasto? ¿En qué partida? Servicios no personales. ¿Por qué? ¿Por qué servicios no personales? Estaría contratando a alguien para la capacitación. Muy bien, perfecto, me gusta su razonamiento. Vamos a registrar entonces los gastos como servicios no personales, que son la operación número 9, por el monto total, y los recursos, ¿por cuánto es? Los recursos, O sea, ¿por la cuánto? transferencia por Ajá. 25.250. Perfecto, muy bien. Transferencia por 25.250. Transferencias corrientes. Representan el 50%. Muy bien. ¿Preguntas? Operación número 10. Se estima realizar aporte a la Dirección Provincial de Vialidad por 10.000 pesos para el pago de intereses por deuda contraída con ese organismo. Recuerde que este organismo consolida el presupuesto con el de Administración Central. ¿Qué es esto? Un gasto. Gasto figurativo. Un gasto figurativo. ¿Quiénes están de acuerdo que es un gasto figurativo? ¿Hay alguien más de acuerdo con eso? P. Sí, profe. Muy bien. ¿Y dónde registramos esto? ¿En recurso, en gasto, en ambos? En gastos. En gasto. ¿En recurso no? En ambos. En ambos dos. En gasto. En gasto Seguridad. porque es de la, Pero Porque, ¿qué presupuesto de quién estoy de la preparando? administración de la central. administración central. Ah, En gasto. ¿vieron? Entonces, ¿qué tengo que registrar? ¿Recurso, gasto o ambos? Gasto, no. Gasto figurativo. El gasto nada más. Bien, eso, ese razonamiento ya les queda. Ese es lo que queda. No es copiar nomás. Entonces vamos a gastos y vamos al final y vamos a los gastos figurativos y dentro de los gastos figurativos vamos a la operación número 10, 10.000 pesos. Muy bien. Y ahora cerramos planillas. Cierren, sumen, porque aunque ustedes no lo crean, cuando después les toca cerrar las planillas en el parcial, es increíble lo perdido y números tan pequeños que se equivocan. Hace tanto que no cierran planillas a mano que realmente se equivocan. Es increíble los errores por la falta de práctica nada más. Cerramos planillas. Vamos cerrando. Sumen. Recuerden ustedes que la práctica es un cuadro de doble entrada. Tienen que cerrar primero los horizontales, luego los verticales y luego comprobar si coinciden los totales. Hagan la ejercitación, chicos. Sienta que están cerrando el trabajo práctico. No lo dejen en blanco. Sientan que está bien hecho. Que ustedes lo han hecho. No importa si venía del Prater, ya lo tenían. Ustedes tenían el desafío de completarlo. De renovar su conocimiento, de recordar, de ordenar lo que ustedes ya sabían si fueron que ya vieron la materia. Y los nuevos, de afianzar estos conocimientos. Profe, tengo una duda con el 10. No me quedó claro. Entonces, ¿solamente va a ser un gasto?
como está aquí planteado, y como único que estamos haciendo es el presupuesto del presupuesto de la administración central, es un gasto. ¿Dónde se nota el efecto neutro cuando hacemos el consolidado? ¿Está? Revise el práctico anterior, teníamos una columnita de administración central y otra de descentralizado, y ahí marcábamos el efecto neutro en la tercera columna del consolidado. Bien, profe, gracias. ¿Cómo va el cierre? ¿Qué quieren que comprobemos? ¿Cuál han terminado? Bueno, para que vamos comprobando, vamos con los gastos. Le doy el total de los gastos, pero solamente con la columna vertical. ¿Cuánto le da de gastos? Vamos, que todavía tenemos que terminar, tengo que ver si está equilibrado o no. Ese es mi apuro. 915.250. Ajá. ¿Y quién ha trabajado con los recursos? Y los recursos también dan lo mismo. Da igual. 900. Ajá. ¿Qué pasó con este presupuesto? ¿Cómo está? Está equilibrado. ¿Se acuerdan que teníamos, qué hubiera pasado si hubiera estado con déficit? ¿Cuándo está en déficit un presupuesto? Cuando los gastos son mayores a los recursos. Muy bien. ¿Y qué decía ahí? ¿Teníamos la posibilidad de tomar un préstamo o no? Sí, del Banco Macro. ¿Sí? No, decía que no. No decía eso. Ah, ese era el práctico anterior. Bueno, entonces, qué suerte que estamos equilibrados, ¿no es cierto? Porque si no, tendríamos que salir a ajustar, a restringir algunos gastos. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, no necesitamos. La conclusión es que no necesitamos recurrir a ningún préstamo ni hacer ningún ajuste. Primero porque préstamos no estábamos autorizados y no hay que hacer ningún ajuste porque es un presupuesto equilibrado. Felicitaciones. Muy bien, para el próximo práctico vamos a trabajar con el punto, en la próxima clase del día lunes vamos a hacer la actividad actividad A del práctico 6. Y ya traen también el trabajo práctico 7. Ya disponen del práctico 7. Más la ley de contabilidad. Me hace mucha falta la ley de contabilidad para comenzar con la etapa de la formulación. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.
Mañana a votar, ¿no? Sí, profe.